Hola, bueno, quería sacar un tiempito porque a veces ahora con lo que fue los últimos amigos y la gente a veces puede ser un poco interesada en lo que voy a hablar. Bueno, yo creo que en el podcast en algún momento lo puse, pero igual, aquí la idea es hablar un poco más, hacer un contenido diferente que puedan como tener acceso a esto. Bueno, este es el borrador que tengo aquí ya como de mi libro, que esta es la idea, ¿no? Entonces, 15 minutos acerca del rock, hablando del estereotipo y las cosas que yo he vivido. O sea, como ven, son cerca de 300 hojas, marquetado en un tamaño relativamente pequeño, pero igual ahí hay mucho todavía que trabajar para que se pueda tener por ahí en mente. Y bueno, yo siempre había vivido a lo que es en nivel personal, pues y muchas de las cosas que tal vez ya hoy en día no es algo que se vive y tal vez es algo que muy pocas personas tal vez ahorita en de ya la actualidad puedan vivir, porque las personas, la sociedad como tal ha cambiado mucho, pero todavía puede que haya algunas excepciones a la regla, como fue en ese caso el mío, de crecer con una familia en donde había muchos estigmas, muchos prejuicios, todavía había muchas cosas que se decían del rock, entonces siempre era lo mismo. Yo estaba a veces un poco cansado de decir, bueno, la verdad es complicado hacerle saber a la gente que hay muchas cosas que son erróneas, que son incorrectas en cuanto al mundo del rock. Entonces, pues, eh, en algún momento en el podcast se habló acerca de los mitos y los tabúes que hay en el mundo acerca del rock, del rockero. Entonces, pues parte de eso yo me quedé con esa idea, ¿no? Que es algo que pueda ser de utilidad para cualquier persona y sobre todo alguien que hubiera estado en mis zapatos. Había en algún momento escuchado que realmente usted está en la capacidad de poder ayudar a la persona que usted en algún momento fue. Entonces, esa es mi idea, ¿no? A identificarme en algún escenario que tal vez alguien pueda vivir algo de lo que yo viví con todas estas informaciones que eran incorrectas y todo lo que me decían mis papás acerca del rock. Y entonces, pues por supuesto, puede que ya para hoy en día muchas personas esto no sea lo que viven, pero tal vez para algunas personas de cierta edad, tal vez que sí vivieron más esto, más la persecución en el rock y todo lo demás que se decía en Costa Rica, que es el contexto del asunto. La idea de este libro es dar visibilidad a algunas de las cosas que yo he vivido como rockero y no específicamente que fuera como una biografía, porque realmente me parece como que no es tan importante, sino algo más como algo con lo que las personas se puedan identificar. Obviamente llegó un momento donde conté cosas a nivel personal que puede tal vez alguien identificarse y como digo, aunque la sociedad ha cambiado mucho, puede que digamos algunas personas puedan entender algunas de las cosas que siempre se han dicho acerca del rock. Entonces esa es una cosa fundamental que era lo que yo quería llegar con este libro. Igual todo eso toma un trabajo. Yo a nivel personal no estoy como muy interesado en hacer esto con una editorial, empezando porque la idea original es buscar tener un producto, algo que a la gente le pueda gustar, que pueda ser como más de información y que pueda ayudarme a seguir con lo que es el podcast activo. Entonces es una forma de decir, bueno, ya esto se vuelve en un contenido muy diferente, más trabajado, más pulido, con referencias, con una calidad un poquito muchísimo más alta. Y también llega un momento en donde es muy importante, pues, ya para modo, digamos, de marca personal también, ¿no? El hecho de decir, bueno, no es lo mismo que yo llegue y le hable a una persona siendo simplemente Andrés que hace un podcast y que es un amante de la música y esto y lo otro, que sí, que sabe algunas cosas, que realmente está trabajando en esto, he grabado en esto, a que ya sea alguien que llega y dice, bueno, ya tengo un libro y aquí está el libro. O sea, para nivel de credibilidad de marca personal es algo muy diferente y también la idea es que con ese proyecto se pueda pues visibilizar. Por ejemplo, yo ahí ahora les voy a comentar un poco de lo que justamente trato en este libro y es visibilizar a las bandas, lo que ha pasado a nivel de Costa Rica, un poco de la mentalidad, los tabúes, inclusive los prejuicios acerca de lo que hay pues en el mundo del rock, que es lo que yo he vivido, es lo que yo puedo hablar en mi propia piel de lo que experimenté, las preguntas, las dudas, todas las cosas que yo viví. Entonces, pues obviamente la idea es hablar acerca de esto. Como saben, pues mi música particularmente, lo que me gusta del rock es muy grande. Entonces, lo que a mí más me ha gustado siempre es lo de los 80s, el hard rock y el heavy metal tradicional, que es justo lo que se habla en el podcast más que todo cuando comentamos de los discos. Pero bueno,
eso es importante por ahí, siempre comentarlo porque es como yo lo hago desde esa perspectiva. No quiere decir que es la única, la correcta, pero trato de visibilizarlo más como lo hubiera visto alguien que puede tener una mentalidad pues similar a la mía. Igual eso no quiere decir que va a ser gran dificultad para alguien entender el libro. Mi idea siempre fue escribir esto, como digo yo siempre, en arroz y frijoles, sin lenguaje técnico, sin muchas cosas, porque en algún momento he leído libros y a veces la información es de mucha utilidad, pero está completamente con un lenguaje como muy técnico, muy difícil. Yo es como, la verdad, yo creo que esto, pues como digo, cualquier persona de 15, 16 años, como era mi idea en su momento, pudiera tener esta información y educarse. Bueno, no, realmente hay mitos en donde esto es tonto, esto es por esto, esta es la situación que se está dando, eso es una idea social que hay. Entonces es como un poco pues más trabajado a nivel personal esta idea de decir, ayudando a esa persona que yo en algún momento fui, darle con eso. Entonces, pues, hablo un poco, bueno, todo lo que tiene que ser, pues, la introducción, el prólogo, hablo un poco en cuanto a mi punto de vista, explico un poquito también de lo que es, qué es el heavy metal como tal, de lo que yo puedo hablar, incluyo un poco de canciones, un poco también en cuanto a en dónde nace el heavy metal como tal. Entonces ahí tenemos pues comentarios. Hablo un poco en cuanto a cuál es la visión soñadora que tenía yo en cuanto al mundo del rock. Entonces desde entonces pues lo que me enamoré, lo que siempre me ha gustado, entonces es como tal vez una persona que pueda de una vez entender cuál es mi percepción del mundo del rock, de lo que yo con una utopía puedo tener, es lo que tal vez pueda conectar con eso, porque ese libro está hecho y está pensado para la gente que ha vivido esto, que es un rockero. No quiere decir que una persona que no haya sido rockero no pueda leerlo, pero normalmente la información uno sabe que realmente es para la persona que va a estar interesada en esto. Bueno, se habla un poco, digamos, de definir estereotipos, ¿verdad? ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es un estereotipo? ¿Cuáles son las cosas que normalmente son tal vez las cosas que se dan que tiene que aceptar uno también? O sea, hay una parte en donde es el estereotipo que nosotros mismos como rockeros a veces nos ponemos, ¿no? Como nos metemos en una cajita y que seguimos comportándonos y creyéndonos que hay que ser de determinada manera, más allá de los prejuicios que la gente también tiene a nivel exterior, sino lo que uno mismo pues sigue continuando, que también hay responsabilidad en esa parte, que siempre pues me gusta eso y hablo ahí un poco de las cosas en cuanto a eso. Empiezo sobre todo, en ese caso, en un capítulo con si el rockero nace o realmente nunca deja el rock, que a veces se tiene eso, ¿no? Si usted es rockero, eso solo puede ser esto, aquí y allá. Entonces ahí hablo justamente de eso. Me hizo en algún momento gracia lo del meme que existe en cuanto a la evolución del rockero. Entonces ahí pues ya puse un poquito más de detalles en cuanto a las etapas que hay en ese meme. Entonces me hizo mucha gracia y las personas se pueden relacionar mucho a ese proceso de evolución que tal vez tiene un rockero, ¿no? De que tal vez tiene ya los primeros momentos donde ya tiene como contacto con la música, hasta donde ya es una persona tal vez ya desarrollada, ya madura, ya con muchas cosas. Entonces también se habla un poco acerca de esa idea de que tal vez a veces, más que usted, si realmente deja el metal, nunca le gustó. Si usted deja el rock es porque nunca le gustó. Bueno, ahí hablo un poquito en cuanto a esa idea. Siempre se dice, bueno, en mi caso se aplica porque siempre me ha gustado, aparte de eso, vivirlo y llevarlo lo más posible, que es que el rockero debe tener el cabello largo. Es como yo tengo el cabello largo, yo tengo el pelo largo, pero no significa que es una regla como tal por ahí que se debe aplicar. Y ahí ya hablo un poco en cuanto a lo que se dice de la religión, que siempre viví eso. Entonces la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca del cabello largo? ¿Verdad? Que ya siempre hay muchas cosas que se pueden decir. Se cuenta un poco ahí en cuanto a lo de si el cabello largo pues tiene algunas cosas que son beneficiosas. Para mí, en mi punto de vista también, en cuanto a cuáles son las posibles ventajas y desventajas de tener el cabello largo en lo que yo viví. No quiere decir que esto pues aplique para todos, pero al menos sería interesante poner como pros y contras. Si alguien en algún momento quiere dejarse el cabello crecer, que esa es la idea, pues tenga ya la oportunidad de decir, bueno, aquí está esto como un punto de vista más o menos como para evaluar si realmente vale la pena y tener como más como idea de lo que va a ser ese proceso, la idea de que puede hacerlo, lo largo que es el proceso, un poco para hacer conciencia en eso, un poquito acerca de los cuidados que uno tiene que tener.
si realmente no puede dejarse el pelo crecer, pues sí, ahí tiene una parte específica en donde ya pues hablamos de eso, inclusive por ahí hablamos con los compas de Sauros en algún momento en lo que fue el podcast, entonces con la colaboración de ellos ahí los incluí para que también pues lo que es Rodolfo y Luis Diego por ahí entonces fueron incluidos en esta parte ahí con citas que me gustó mucho acerca de si el rockero es violento, hablo bastante en cuanto a todo este asunto de la imagen, por ahí tienen citas y cosas de documentales, varas muy importantes que se puede hablar, por ahí Daniel Gonzalo, el baterista de Howler y pues el líder de Derry Nuggets, ahí en su momento también nos hablaba un poco en cuanto a esto. Eh, ¿Qué más puedo comentar por ahí? Bueno, igual, siguiente capítulo acerca del satanismo. Siempre es una de las cosas que a mí siempre me decían mis papás, es que los rockeros son satánicos y son, ¿verdad? Personas que siempre tienen que ver con esto. Entonces hablo un poco en cuanto a esta parte de lo que es, bueno, realmente cuál es el ligamen que sí ha estado relacionado con en cuanto a la parte de los satanismo y esto. O hablo un poco en cuanto a un documental por ahí que existe, las bandas que han relacionado con eso, un poco de lo que es el black metal en Noruega, para dar como un contexto que es el subgénero del metal específicamente, que puede ser un poquito más relacionado a eso, por la parte de Noruega y toda la juxtaposición y todo esto, un poco en cuanto a su historia. El metal cristiano también fue incluido, ¿no? Es como también existe el metal cristiano, hay que hacerlo visible a nivel internacional y nacional. Y bueno, igual hay artistas que son cristianos. Hubo un asunto en cuanto fue la polémica de Slayer, un asesinato por ahí, se cuenta esto, acerca de la libertad de expresión, que también es importante tenerlo en cuenta, acerca de lo que es otro mito que siempre decían, ¿no? El tabú, el detalle de que todos los rockeros tienen que consumir alcohol y tienen que ser como con esta idea, o de que siempre le decían a uno los abuelos o los tíos o los papás, si usted realmente se mete en el rock va a empezar a ser un drogadicto y va a no tener futuro. Bueno, hablamos exactamente de eso, de que y todo lo que ha cambiado la sociedad en esa parte con eso. Igual en cuanto al estereotipo, que es mantener uno mismo las cosas. Por ahí incluí en ese caso a Javier Citami, el famoso licenciado Javier Paniagua, de lo que fue en el episodio de la psicología del rock. También aquí se incluye esta parte en donde ya habla un poco en cuanto a ese detrás de cómo se puede entender la música en lo que son pues los detalles también de las drogas, un poco más en cuanto a eso, ejemplos del Club 27 que realmente son como las personas que por ahí se han tenido en cuenta. Bueno, hay algunas sugerencias en cuanto a cómo darse cuenta, ¿no? De cuáles son las posibles personas que son como más dadas a tener un comportamiento bajo la psicología, tal vez de ser adicto a una sustancia, también cómo ayudar a alguien que en algún momento decía, bueno, ¿cómo me acerco a alguien que ocupa ayuda pero no se deja ayudar? Bueno, hay un poco como se comenta. Hay una idea en cuanto a que esto de las drogas pueden ayudar a potenciar la creatividad, que ahí se habla también un poco en cuanto a esto, de lo dañino que es y los ejemplos que se han encontrado que no son muy positivos, que el rockero no tiene aseo personal por ahí, entonces se habla un poco en cuanto a esto. Igual es muy corto, pero creo que todavía a veces se tiende esa idea con el thrash metal, ¿no? Entonces por ahí se incluye un episodio que tuve con Pablo Chávez, el vocalista de Cronos, Desafío, y en su momento con Cruz Negra, acerca de ese tema, lo que hablábamos en algún momento en el episodio. Después ya ahí tenemos el capítulo 7, donde ya se dice que ya no hay buenas bandas de rock. Entonces, pues sí, ahí hago un recuento, ¿no? De lo que es la idea que se dice, que el rockero realmente va a ver hoy en día, ya los que somos las nuevas generaciones, vamos a ver a todos los grandes rockstars, las estrellas consolidadas ir muriendo. Y ahí hago un recuento, por lo menos no se puede tener a todos, pues obviamente la lista va a ir continuando siempre, las personas nacemos y fallecemos, pero ya hago como un control ahí un poquito más puntual de estrellas de rock, de músicos que han fallecido en la última década, digámoslo así. Hablo un poco en cuanto ya a las nuevas bandas de lo que es el mundo del rock. Por ahí obviamente el señor Paul Vega en su momento estuvo hablando conmigo acerca de eso, entonces incluimos a Paul Vega en lo que es la cita por ahí. Acerca de la nueva forma de escuchar música, las plataformas de streaming, la nueva ola de thrash, nueva ola de heavy metal tradicional. Entonces por ahí es parte de las cosas que siempre se habla. También la nueva ola de hard rock o hair metal, que es lo que se llama en algún momento, que existió. Y hablo un poquito en cuanto también a lo que es, pues si el rock está muerto, con la polémica que en algún momento pues se tuvo por ahí. Con Gene Simmons, el capítulo 8 acerca de lo que siempre se decía, que el éxito masivo es un pacto satánico, decía mi papá, entonces que ellos realmente solo tienen éxito porque
es porque hay un pacto con el diablo y no sé qué para poder tener éxito y no es por talento. Bueno, en ese caso ahí en algún momento hablé de este tema justo con don Francisco Pujol, el bajista de Acero y guitarrista, el bajista de Acero y el locutor del programa Por los Caminos del Rock. Entonces por ahí contamos con esto, algunos ejemplos de músicos específicamente, desde la música clásica, inclusive se viene dando esto de qué es el talento, que dicen que son sumamente pactados las cosas, pero a veces las personas tienen talento también, entonces estamos restando habilidades por ahí, que es lo que se habla. Luego viene pues, ya lo que son las partes de King Diamond, y hay algo muy particular que es que King Diamond estuvo relacionado en su momento a Anton LaVey, que es el fundador de esta iglesia de Satán y todo lo que es la Biblia satánica. Entonces pues ahí están un poco la forma de decir, de perderle el miedo a esa cosa de la Biblia satánica y todo lo demás. Entonces comenta acerca de los 11 mandamientos, que realmente cuando usted los lee y realmente se da cuenta de muchas cosas, no es realmente lo que la mayoría de personas creen, y esa Biblia satánica realmente no incluye ritos, no es como lo que a veces uno en la cabeza tiene y se imagina en los peores escenarios, ¿no? Que realmente es como prácticamente esos libros en donde usted ya prácticamente le va a salir el diablo de una vez, y es como eso es simplemente una forma de poder visibilizar esas ideas incorrectas en cuanto a eso del satanismo y todo lo que realmente es pura imagen, que realmente a mí lo que hace siempre es que me da risa. Y bueno, es meramente mi punto de vista. Entonces para mí el satanismo es algo como adolescente, como que realmente es más un personaje, como decía Alice Cooper, como un personaje ahí que realmente no es algo real. Ejemplos igual en cuanto a lo que ha sido en artistas de lo que se dice que son satánicos, ¿verdad? Que realmente tal vez son un poco más complicados. Alice Cooper, Dave Mustaine, la famosa banda Ghost, que es como de lo más polémico que se puede encontrar y que a veces la gente tiene su opinión encontrada. Entonces ahí voy a hablar en cuanto a esto. Hablo un poco en cuanto a la iglesia satánica esta que hay en Colombia o que hubo en algún momento. Entonces tal vez no tiene que ver mucho con la música, pero sí se puede notar que es algo bastante falso y tiene mucho que ver con esa mentalidad de seguirme creyendo la idea en cuanto al satanismo. Bueno, todo lo que tiene que ver con el rock y los mensajes subliminales, que siempre me decían, no, es que el rock tiene mensajes subliminales y por eso es que tienen éxito y usted realmente entonces le están lavando el cerebro y no sé qué. Bueno, todo esto hablo de todos los mensajes subliminales, de lo que es en la música, en el rock, en la música cristiana, en todo lo que hay. Ahí está el asunto, lo de la técnica del backmasking, de poner la música a sonar al revés, los artistas que lo han hecho a propósito, ejemplos puntualmente de canciones. Entonces es lo que está por ahí. Hablo en cuanto al famoso término posers y lo que es el true metal. Entonces ahí hablo de todo este asunto. Igual el señor Paul Vega por ahí nos colabora con algunas frases polémicas. Andrés Carrillo de Pandemonium también por ahí en su momento. Hablo de lo que es el inicio del origen del término. Por ahí el famoso Ashley Smith de Red Hot Records también nos habla un poco en cuanto a esa idea que se tiene, ¿no? De que realmente está como mal acerca de lo que es usar algún tipo de maquillaje o algún tipo de vestimenta diferente sobre una tarima. Salen lo que son los Fucas y el gordo, o sea, David y Fucas de Howler, hablando acerca de lo que fue pues su experiencia en cuanto a esto del poser, de toda la idea, que igual fue parte del podcast. Y pues ahí ya sería como acerca de tanto de la imagen, un poco ya a nivel personal de lo que yo viví con esta idea de que soy mejor que todos en algún momento en mi vida. Entonces ahí ya hablo una parte acerca de formar parte, que es lo que todos los seres humanos tenemos. Que el rock promueve el suicidio, es otro tabú por ahí. Habla acerca de, bueno, de Judas Priest, de todo lo que se habla. Igual, por ahí siempre se incluyen frases importantes de los artistas que por ahí se pueden comentar. Hay algo bien importante que es que se habla de lo que es el miedo a lo desconocido. Lo que un padre realmente debería entender en ese contexto es que a veces muchas de las cosas que pueden hacer las personas, los adolescentes, las personas que tal vez cometen suicidio en ese contexto que se puede hablar, es mucha responsabilidad de los papás. A veces hay muchas cosas que no es la música, es la familia, es la responsabilidad de lo que el papá o la mamá tiene que hacerse cargo de que su presente o no. Don Francisco Pujuela ahí también nos habla un poco de esto. Hablo acerca de la censura en el mundo del rock,
todo esto que fue en los 80, la lista de los Filthy 15, las 15 canciones más obscenas que fueron prohibidas por todo lo que fue este PMRC, que fue un grupo de padres que querían como controlar la música. Entonces lo que realmente se quería era como realmente poner unos estándares, y aquí se establecen pues algunas de las cosas que solicitaban, inclusive que no todo el mundo sabe qué es lo que pedía ese comité de padres para que todas las portadas fueran como baneadas, y bueno, todo lo que hay por ahí en cuanto a esa historia. Hablo en cuanto a la planificación del heavy metal en Costa Rica, específicamente el concierto en la Fosforera también se habla bastante. Por ahí Marcos Céspedes de Generación X y de Old School Music Show, por ahí también nos hablan en cuanto a esa parte de la experiencia. Igual don Jorge Molina, el guitarrista de la banda Cero. Por ahí estoy viendo tal vez posibilidades de tal vez añadir una de las cosas que estaba comentando por ahí Adrián Mora de Insomnio también, que fue bastante importante. Se habla acerca de si el rock es sexista o machista, por ejemplo, que a veces se dicen que solo los hombres destacan, cuál ha sido la participación de las mujeres en toda esta parte. Bueno, la importancia de un buen nombre, la mujer como un objeto sexual también, por ahí hablé un poco. Ya hay documentales que había escuchado, entonces de justamente mujeres que son exitosas en el mundo de la música, que hablan en cuanto a esto. Bueno, obviamente bandas femeninas que siempre me gusta destacar, inclusive las bandas nacionales por ahí, que por ahí van a comentar. El origen del rock en cuanto a la vestimenta del color negro, que los rockeros solo se visten de negro, que es algo también que está por ahí comentado. Por ahí Rodolfo de Sauros también nos ayudan, y Diego también. Entonces ya está como cuál es el origen del color negro. Bueno, ponerse camisetas que uno no conoce, de grupos. Ya después lo último ya es prácticamente los rockeros que tienen unos tatuajes, entonces que ya cuando tienen tatuajes es un criminal y no sé qué. Entonces ya como un poquito tal vez más de la historia de dónde nacen los tatuajes para entender el contexto histórico. Por ahí qué dice la Biblia en cuanto a los tatuajes. Bueno, cosas que se pueden hablar en cuanto ya el proceso de tatuado, el tatuaje en la cultura del rock, ahí hablé un poco. 5 mitos del tatuaje por ahí que se tienen específicamente. Y bueno, ya con eso prácticamente es lo que completa el libro. Ahí tengo la oportunidad de nombrar algunos otros libros también que me gustan en cuanto a esto, tener una conclusión personal acerca de esto. Obviamente pues hay personas que fueron involucradas en todo este proceso, y ya es agradecerle a todos los demás que han colaborado en el podcast, en el proceso de este libro. Por ahí hay personas que siempre se acercan y dicen, ¿qué es lo que va a hablar en el libro? ¿Qué son las cosas que por ahí va a comentar? Bueno, eso es como más o menos algunas de las ideas que hay. Eso es como un borrador. Tiene que pasar todavía el proceso de que las personas por ahí que seleccionen en algún momento puedan leerlo. Ponemos el borrador por ahí, los capítulos que estamos por ahí comentando, que me den como un feedback ahí para ver si hay algo que se tenga que cambiar, puntos de vista, cosas de esas. Entonces eso es más o menos como en la etapa en donde está actualmente el día de hoy. Ya una vez que si hay que añadirle o quitarle cosas o arreglarle falta de ortografía, al menos todo lo que sea sencillo, ya una vez que eso se arregló, lo siguiente sería como de llevarlo a la corrección de estilo, que ya es como tener la oportunidad de que este escrito realmente pues tenga como los estándares de todos los libros, que un filólogo realmente se encargue de corregir la forma de hablar de cómo yo escribo, ¿no? Que sea como más adaptada, que si esos términos se pueden usar entre comillas, o sea, todo lo que es pues la forma ya desde la estructura del libro de oraciones y todo esto, que si se dice de manera correcta, y que si realmente se escriben con mayúscula estas cosas, o todas esas cosas en cuanto a la parte más de redacción como tal del texto, que es lo que seguiría en ese caso. Igual por ahí hay que montar el libro para lo que es el ebook, que mi idea es que salga como el libro digital en algún momento, y que obviamente pues exista la parte impresa. ¿Cómo saldría el libro? Bueno, de momento lo que yo tengo planeado, igual que es un proceso largo, que tiene que maquetarse para que tenga con estos dos formatos y todo lo que realmente corrige ¿verdad? El hecho de la corrección de estilo. Mi idea es, primero que nada, pues ponerlo en Amazon y otras plataformas, para que pueda ser conseguido no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel de cualquier parte del mundo, para que una persona que sea en Estados Unidos, para que esté en España, que esté en cualquier parte del mundo, pueda hacerse de esta información.
incluye bandas nacionales y todo lo demás, entonces también es un beneficio que esto pues llegue a nivel internacional, porque no solo Andrés el que se beneficia cuando se logra tener este documento ya como en algún futuro, sino que también va a visibilizar proyectos y todo lo demás, y Andrés tiene como reconocimiento, el podcast va a tener reconocimiento, que eso es lo que se está buscando, una forma de que el podcast también se visibilice a nivel internacional. Por tanto, cuando hay alguien que participa en Colmillo Rockero y ha participado de eso, hay personas que van a comenzar a estar interesadas en esto, y obviamente pues es una forma de poder mantener el podcast activo. Entonces pues como digo, no es lo mismo que yo llegue y comente ciertas cosas hablando como alguien que ha vivido ciertas circunstancias, a alguien ya que inclusive puede ir a una entrevista de radio, puede ir a alguna cosa y ya tener como la credibilidad de una marca personal, de un autor, decir, bueno, yo escribí este libro, yo investigué esto, aquí están como las fuentes, aquí está la información de una manera como más apropiada, más formal. Entonces, pues eso al ponerse en Amazon y distribuirse en internet, que cualquier persona del mundo pueda comprar el libro en digital, que no quiere decir que no vaya a estar en físico, va a ayudar a que las personas a veces puedan adquirir esa información, pero hay personas que no les gusta a veces pues leer en formato papel, o realmente es demasiado engorroso el esperarse como 15 días para que le llegue la versión impresa, más pagar los impuestos para que entre al país y todo lo demás. Cuando hablamos en ese caso de Amazon, en cualquier otro país pues siempre tiene que importar. Entonces pues esa sería como la primera idea. Y después, por supuesto, hay una idea de que es ya cuando ya está todo listo y todo pues bien manejado, que se pueda manejar a nivel de Costa Rica, pues algunas copias para los que realmente por ahí obviamente estén interesados. Y obviamente pues ya eso sería pues por cuenta mía, buscar yo pues alguna imprenta o algo y ya sacar algunas copias, porque realmente pues no tiene sentido que yo me deje copias de estas, que haga una gran impresión con una editorial en donde todo esto se va a perder, en donde las grandes ganancias se los lleva la editorial y no realmente logra el objetivo, que es que este libro sea una forma de poder pues financiar el podcast, poder mantener esos audios ahí disponibles, y si se ocupa algo para poder continuar ese proyecto, que todo salga lo que se va a beneficiar a la hora de este libro. Además, las personas van a obtener una información que no es cualquier patas vueltas, como le digo yo, que consiguió, sino que aquí ya está todo fundamentado con documentales, con formato APA, todas las referencias, bueno, todo lo que es el trabajo de 2 años de investigación, que ha tomado mucho esfuerzo, mucha dedicación de mi parte. Y también es el mismo hecho de decir, bueno, hay cosas que están bien en el mundo del rock y cosas que están mal. Hay prejuicios que son socialmente creados por la sociedad, y hay también pues un estereotipo de cosas que nosotros mismos los rockeros, que nosotros mismos continuamos, el hecho de tomar alcohol, de tener ciertos comportamientos que aquí se hablan y se especifican bien, pues es parte de las cosas que también hay que visibilizar. O sea, es como hay una parte de la parte social y una parte de nosotros también tenemos que ser responsables de las cosas que hacemos, y ya eso tiene que ver como con la madurez, con el desarrollo que va teniendo uno como rockero. Entonces este es el libro que yo hubiera querido haber tenido a mis 15, 16 años, para entender un montón de circunstancias, para ver ejemplos específicos, para poder entender y explicarle a mis papás, bueno, esta parte es cierto, estas cosas realmente no, hay esto y esto significa esto. Entonces es de una manera, una forma de poder como tener esa información que va a ser mucho de utilidad, pero no quiere decir nuevamente que todas las personas vivieran el estilo de vida o las circunstancias que yo viví en algún momento, pero yo creo que muchas personas tal vez todavía lo viven. Aunque parezca mentira, todavía hay casos puntuales de algunas personas que siguen tal vez viviendo un poquito esa persecución por ser rockero. Ya eso se ha quitado mucho socialmente, y es lo que a mí me alegra mucho, porque a nivel de Costa Rica se ha perdido mucho ya como esos prejuicios y esas cosas, pero todavía hay personas que les gusta mantener el estereotipo, y a eso es lo que realmente hay que como que ir madurando, como entender esa parte de uno como persona, de decir, no tengo que seguir la idea de ese estereotipo, el true metalero, el andar diciendo poser a los demás y todas las circunstancias que son a veces un poquito complicadas de manejar, pero bueno, por ahí las personas han estado muy ilusionadas, las personas que han leído el texto, ¿verdad? Porque obviamente pues hay que
que buscar que las personas tal vez puedan dar referencias, comentarme acerca qué les parece. Entonces han estado bastante emocionadas, les ha gustado al menos el contenido porque es diferente, porque no hay en ningún otro lugar esta información. Hay muchas cosas a nivel de Estados Unidos que aquí se incluyen, pero a nivel de Latinoamérica, específicamente en Costa Rica, no hay nada de esto. Está la enciclopedia de heavy metal costarricense, pero es algo como más de referencia. Hay otras cosas de discos, pero lo que vive un rockero realmente son esos prejuicios y esas cosas a nivel de Costa Rica, inclusive en Latinoamérica o en español. He visto que todo lo que hay es relacionado a las bandas, a cosas que tienen que ver obviamente con algo relacionado aquí, pero no a lo que vive un rockero como tal en su día a día, en ir a conciertos, en su familia, socialmente, en todo lo que hay en esa imagen. Entonces más que todo va por ahí y esperamos que bueno, el proceso, como digo, es por autopublicación, todo viene en cuanto a mi bolsillo, en cuanto a mis cosas. Entonces la idea es que se haga lo mejor posible. Yo trato siempre de alejarme lo más posible de lo que es la mediocridad, de lo que es hacer alguna cochinada simplemente para hacer esto. Entonces, si toma algo de tiempo por ahí, pues de paciencia. La idea es hacer lo mejor que se puede con esto, porque no es solo un beneficio que va a ser para mí, sino a nivel de todas las bandas y todos los artistas y las personas y todo lo que tenga que ver con el podcast. Va a ser esto una forma de poder visibilizarlos y poder pues darles la plataforma con una imagen, con un branding, eh, con un profesionalismo muchísimo más manejado y obviamente pues el trabajo continúa. Entonces no es como que va a desaparecer con mi rockero, pero ya es diferente llegar a exponer muchas circunstancias con un libro a solamente hacer un episodio y dar ciertas referencias. Entonces pues esa es la idea. Espero que igual les cause curiosidad. Igual ahí se va a estar como pronto en lo que es pues ahí en mis redes, y en algún momento si ya sale pues ya oficialmente Colmillo Rockero, ahí pueden seguir las redes, ahí donde va a estar toda la información. Y los que me tienen en mis contactos, en el WhatsApp o en el Facebook o en el Instagram o en el Twitter o lo que sea, pues ahí yo siempre me gusta visibilizar eso para para ser capaz de poder también visibilizar el proceso de lo que se va viendo y compartirlo con la gente, porque al final de cuentas es un proceso largo, es un proceso que requiere trabajo y que requiere mucho esfuerzo, y la idea es ir también disfrutando del proceso, aprender. Si alguien en algún momento quiere hacerlo, pues ya la idea es que mi experiencia también pueda ser algo que se aprende, como puedo enseñarle a alguien a hacer un podcast. La idea es que en algún momento pueda enseñarle a alguien pues qué es lo que lleva el proceso de hacer un libro, y si se tienen ganancias, que se exponga a nivel internacional y que ayude el podcast como tal y a todo lo que tenga que ver con Costa Rica y el podcast de música. Entonces eso es más que todo lo que yo tengo en mente. Es un proceso largo, es un proceso que requiere paciencia y bueno, es más o menos lo que tengo como planeado. Hay que ver cómo se dan las cosas. No hay muchas cosas también que yo no controlo, pero bueno, si por ahí usted está interesado en lo que es este libro, que realmente por ahí es lo que me pregunta May, de qué va el libro y qué va a incluir y cómo es el asunto, pues eso es que es el borrador un poco de mi idea, y bueno, ya para darles un poco más de visibilidad. Y como le digo, o sea, todavía es un trabajo en progreso, no me gusta de una vez como poner tal vez muchas cosas, pero para la gente que me pregunta, ahí está la información. Entonces muchas gracias, espero que fuera de utilidad la información, que fuera puntual, y ahí más o menos para que se enteren por ahí.